Bueno, esta mañana vamos a iniciar nuestro tiempo de predicación de la palabra. Este himno que se acaba de entonar es un excelente testimonio, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios nos muestra a todos y cada uno de nosotros. Yo pudiera titular el mensaje de hoy: una noticia mala y una noticia buena. Yo he oído personas que, ¿verdad?, reciben noticias como esta y le dicen: bueno, tengo una noticia buena y una noticia mala que darte. ¿Cuál tú quieres que te dé primero? La mala. Eso es lo que vamos a hacer hoy, la mala. Sí, porque hay algunos que dicen la buena. Bueno, recibiste una herencia. Oh, qué bien. La mala, que se murió tu papá, ¿verdad? Entonces yo pienso que es mejor dar la mala primero, ¿verdad?, para después quedarnos con la noticia buena. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1 y verso número 18. Romanos capítulo 1 y verso número 18. Vamos a tocar 3 textos de la palabra de Dios en esta oportunidad. Después vamos a leer Romanos capítulo 3 verso 25 y luego Primera de Juan capítulo 4 verso número 10. Dice Romanos capítulo 1 y verso número 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora Romanos capítulo 3 y verso número 25. Dice así la palabra de Dios: Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan capítulo 4 y verso 10 declara: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das ahora de poder tomar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos permitas no solamente tomar tu palabra, sino tomar decisiones claves en nuestras vidas para ponerla por obra y poder glorificarte a ti, que eres nuestro único Padre y nuestro único Dios. Señor, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz, porque sabemos, Señor, que ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso queremos, Señor, que tu Espíritu haga la obra de convencimiento, de justicia, de juicio, que cada uno de nosotros pueda entender cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Y te rogamos, Señor, que al final de todo la gloria sea para ti. Y te lo rogamos, te lo suplicamos en la persona de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción de la palabra de Dios, o estas porciones de la palabra de Dios, nos hacen ver claramente la situación terrible en que se encuentra el hombre pecador. Y es al hombre pecador a quien le vamos a dar primeramente la mala noticia. La ira de Dios está sobre el hombre pecador.
Y esa es la realidad de lo que la palabra de Dios nos muestra a través de esta porción de la Sagrada Escritura. Sobre la base en el hecho de que es realmente conforme a la Escritura que Dios nos declara sin discusión de que todo ser humano que no ha hecho su voluntad, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene un problema grande con respecto a Dios. Tiene un problema grande con respecto a la justicia de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. De hecho, si usted abre su Biblia en Juan capítulo número 3 y versículo número 36, encuentra ahí en la Sagrada Escritura cuando dice el texto: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga, ahí está la buena noticia, pero mire la mala noticia. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la palabra de Dios una y otra vez nos muestra y nos enseña, ¿verdad?, a través de este y otros pasajes de la Sagrada Escritura, de que nosotros estamos siendo pecadores en una posición de juicio delante de nuestro Dios, una situación que es terrible y que de igualmente es inevitable. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Porque tenemos una simiente pecaminosa que nos lleva al pecado, nos lleva a la maldad y nos lleva a hacer todo aquello que sea en contra de la persona de Dios. Dios, dice aquí la Escritura, hace un dictamen sobre el hombre pecador y condena al hombre pecador. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios en su justicia no puede resistir de ninguna manera el pecado del hombre. Dios es un Dios que se manifiesta tal cual es en la palabra. Y hay personas que quieren que le hablen de un Dios solamente amoroso, de un Dios permisivo, de un Dios que cuando nosotros hagamos lo que hagamos nos perdone y nos perdone y nos perdone, aunque nosotros sigamos haciendo lo que nos da la gana. Por el contrario, la Biblia nos enseña que así como Dios es un Dios de amor, y primera de Juan capítulo 4 lo testifica de una manera categórica, cuando dice el texto: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y ahí está categóricamente establecido en la Sagrada Escritura que el atributo de amor es un atributo que pertenece a Dios y que Dios ha transmitido al hombre. Si yo hoy tengo capacidad para amar, es porque Dios es amor y ha transmitido ese atributo a mi persona. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán, lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y parte de esos atributos de Dios, Dios los transfirió al hombre. Hay algunos que son intransferibles, lo sabemos, pero el atributo de amor Dios lo transmitió al hombre. Pero también dice la Sagrada Escritura, si usted abre su Biblia en Hebreos capítulo número 12 y verso número 28 al 29, dice aquí la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es, que dice ahí, fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. ¿Qué nos dice la Escritura? Que con Dios no se juega, que tú no puedes de ninguna manera, que yo no puedo de ninguna manera negar los atributos de Dios. Y si tenemos una clase de teología y estamos hablando de los atributos de Dios, qué bendición, hasta en la escuela bíblica infantil hemos tenido la oportunidad de enseñarle a los niños lo que son los atributos de Dios, los transferibles al hombre, los intransferibles al hombre, y cómo Dios es. ¿Para qué? Para que usted sepa quién es Dios. Porque hay personas que me hablan de un Dios que tiene atributos que tú dices: no, ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Imagínese usted que le digan a usted: mire, yo conozco a José Mayén. A José Mayén, un muchacho que tiene como 25 años, tiene la cabeza llena de pelos, no tiene una sola cana. ¿Qué usted va a decir? Ese no es José Mayén que yo conozco.
¿Por qué? Porque usted no está definiéndome tal cual yo soy. Usted está transformando esos atributos, ¿verdad? Que yo tengo, esas cualidades que yo tengo como persona, aun cuando podemos hablar de las cosas internas o de las cosas inherentes a mi persona. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que de ninguna manera nosotros podemos cambiar al Dios creador de los cielos y la tierra, aquel que se manifiesta a través de su palabra en la Sagrada Escritura. Está claro entonces que nosotros, sabiendo que Dios se revela a sí mismo por su palabra tal cual es, nadie debe deformar la persona de Dios o tal cual Dios es. Y así como Dios es amor, así Dios es fuego consumidor. Y ahí está la mala noticia. Dios revela su ira al hombre. Y en Romanos capítulo 1, puede volver ahí a ese texto que leímos en la introducción, encontramos allí la ira de un Dios santo y de un Dios justo. Y lo vemos en la Sagrada Escritura. En el versículo número 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios se derrama desde el cielo? Dice la Escritura. Es una frase, y vamos a definir primero por qué se habla de esta manera en la Escritura. La ira de Dios es una frase antropomórfica para que nosotros podamos entender, sin descartar los atributos de santidad y de justicia de parte de Dios, la realidad inevitable, guarda esa palabra, la realidad inevitable e invariable de la perfectísima justicia de Dios frente al pecado y frente a la maldad del hombre. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios intransigente con el pecado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, Dios es santo, santo, santo. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 6 ve la grandiosidad de la persona de Dios, ve la gloria de Dios manifestada allí, se siente en una condición tal que él dice: ay de mí, que soy hombre pecador. Voy a morir ante la presencia de ese Dios santo, santo, santo. Yo no puedo resistir la santidad de Dios. Es lo que, parafraseando, pudo haber dicho el profeta Isaías. Y vemos allí ciertamente que Dios está en contra del pecado y resiste el pecado que hay en el hombre. La ira de Dios se manifiesta, como vemos allí, por su condición de justicia y por su condición de santidad. Porque Él aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y la maldad. Y por eso se aira contra todo aquel que ha cometido pecado, persiste en su pecado y se mantiene cometiendo pecado. Por eso es que dice la Escritura: el Hijo de Dios no practica el pecado. En Juan capítulo 3, verso 36, nos dice allí la Escritura, y ya leímos este texto en la introducción: el que cree en el Hijo, y ahí está la buena noticia, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, amigos, esta ira de Dios se manifiesta, dice allí, desde el cielo, porque es allí donde Dios tiene su trono. Es desde allí, dice la Escritura, donde está el lugar santo de Dios. Y Dios se manifiesta, así como manifiesta su amor, está manifestando su justicia. Y a través de esa justicia, dice la Escritura, Él tiene que juzgar el pecado de todos nosotros de la misma manera. La Biblia dice que para Dios no hay acepción de personas. Los hombres hemos hecho categorías. Los hombres hemos tomado la prerrogativa de hacer
y tener clases sociales a través de toda la historia. No, que este menor que yo, que este mayor que yo, que este, que este aquello. Es más, aún de tal manera que unos se llaman grandes y otros pequeños. Pero todos van a ir al juicio de Dios. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 20, hablando del juicio de Dios, en el versículo 11 dice la palabra que se presentaron ante Dios todos los hombres, las almas de los grandes y pequeños. Y no está hablando de los que tienen estatura alta, ni los que tienen estatura pequeña. Está hablando de aquellos que son llamados en la tierra grandes hombres y aquellos que son llamados pequeños hombres aquí en la tierra. Para Dios no hay acepción de personas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios justo y va a juzgar a cada uno, como dice la Escritura, sin ningún tipo de acepción. La ira de Dios, vemos aquí, se manifiesta sobre quién, sobre el hombre que está en pecado y manifiesta su pecado. Dice allí la Escritura, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué interesante que Dios no derrama su ira en el hombre porque es hombre, sino en el hombre por lo que el hombre hace y por lo que el hombre es. Porque Dios ama su creación. Sepa eso. Dios ama su creación. Y si Dios no amara su creación, hubiera dejado su creación en la borda y se hubiera olvidado de todos y cada uno de nosotros cuando Adán pecó y desobedeció en el huerto del Edén. Pero dice la Escritura que Dios tuvo a bien manifestar su amor a la humanidad para salvar al hombre pecador. Ese hombre pecador frente a Dios, oiga, frente a Dios es un impío. Por eso la Biblia lo declara impío. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en primer lugar, lo contrario de piadoso. Estuvimos predicando acerca de la vida piadosa. Una persona que es piadosa es una persona que tiene a Dios en primer lugar. Una persona impía es aquel que vive a espaldas de Dios, que no le importa lo que Dios dice, que no le importa lo que Dios piensa, que no importa lo que Dios declara en su palabra. ¿Por qué? Porque ese hombre impío es falto de reverencia ante Dios, es falto de temor a Dios, no tiene temor ante su presencia, su relación de amor con Él está rota y está abierto a toda clase de males. Cuando nosotros vemos en el periódico, en la televisión, en el internet, en cualquier lugar donde se da alguna noticia terrible, de un hecho terrible, uno se enardece. Pero no piensa que tú y yo tenemos la misma materia prima que el más vil de los pecadores que existen en la tierra para cometer los mismos hechos. Y que por la gracia de Dios y por el amor de Dios para con nosotros, Dios ha evitado que tú y yo seamos igual que ese perverso. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de amor. Y establece que ese hombre impío, que está haciendo lo que le viene en gana, que no está viviendo de a espaldas de Dios, no solamente reniega de Dios, sino que también maltrata a su prójimo. Es incapaz de poder mantener una vida justa ante el otro. Qué triste. En este mundo no hay justicia. ¿Dónde usted encuentra justicia en este mundo? No hay justicia. No hay un solo estamento en ningún lugar del mundo donde se tomen decisiones justas para con todos. Porque el hombre, dice la Escritura, está a espaldas de Dios. Y frente a la única verdad, ¿usted sabe lo que ha hecho el hombre? La ha sofocado. La ha sofocado. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Note lo que dice la Escritura en 1:18 de Romanos. Dice, Dios está en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuál es la actitud de esos hombres? ¿Cuál es el hacer de esos hombres? Que con injusticia, dice allí, sofocan la verdad. Sofocan la verdad. No les interesa que se declare la verdad.
Hoy día usted abre una Biblia en cualquier sitio y se arma el claro. Vaya a cualquier reunión familiar de personas que no son cristianas. Vaya a cualquier fiesta. Vaya a cualquier reunión política. Por cierto, ahora aproveche que allí hay una reunión política. Ya tuve yo que dar muchísimas vueltas para entrar para acá. Y abre una Biblia y comience a predicar lo que dice ahí. Lo primero es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se arma el claro de una vez. Si los hombres no nos ponemos de acuerdo en nada, y nosotros no estamos exentos de eso. Ni siquiera la iglesia de Cristo está exenta de eso. Yo he visto iglesias que se han dividido porque no están de acuerdo en el color de la silla. Porque tenemos una raíz pecaminosa dentro de nuestro corazón. Estamos a espalda de Dios. Hemos sofocado la verdad de Dios. Pero todavía dice la Escritura: hemos cambiado la gloria de Dios incorruptible por animales, cuadrúpedos y reptiles. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es como el que dice: sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo a mi manera. Usted lo ve hasta en las guaguas públicas, en los carros públicos, en la parte de atrás. Creo en Dios a mi manera, o creo a mi manera. Y la palabra de Dios condena esta actitud. La ira de Dios se revela por la actitud del hombre frente a su revelación. Y lo vemos ahí en el versículo 19, capítulo 1 de Romanos. Porque lo que se conoce de acerca de Dios, y lo estoy leyendo ahora en la Biblia de las Américas, en la versión de las Américas, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Leas el Salmo 19. ¿Qué dice el Salmo 19 para los que se lo saben? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de su mano. Póngase en el malecón a esperar un atardecer. Vea para el cielo en una noche estrellada. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero dice el texto: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, entendiéndose, dice, por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Cuando yo miro al cielo, aun cuando yo nunca haya leído la Biblia, tengo que decir: hay alguien grande que hizo ese cielo. Cuando yo veo un ser humano, y yo me imagino los médicos que pueden abrir un cuerpo humano y ver la perfección de funcionamiento que hay en ese cuerpo, tiene que decir: tiene que haber alguien grande que hizo esto. Tiene que haber alguien que hizo esto. Y el hombre nunca, por más que la ciencia avance, nunca podrá imitar la perfección de lo que Dios ha hecho. Que se invente un espermatozoide, un óvulo, y que saque un ser humano perfecto. Y todavía le voy a aplaudir si saca el ser humano perfecto. Pero que me multiplique esos seres humanos por cientos y cientos y cientos y miles de años. Eso lo hace Dios. Y el hombre, dice aquí la Escritura, tuvo desde el principio el método perfecto de parte de Dios, lo que se conoce teológicamente como la revelación general, por medio de la naturaleza. Dice aquí la Escritura: por medio de las cosas hechas, Dios dio a conocer a todos, incluyendo los paganos, que Él existe. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Usted ve por dónde viene la idea de que Dios está airado contra el hombre pecador? ¿Tú estás respirando? ¿Estás respirando? Eso es porque Dios te provee el aire. Y damos eso tan sentado. Y aun cuando todavía hemos hecho de la creación lo que hemos hecho, y hemos destruido todo lo que Dios ha creado,
y hemos contaminado todo lo que Dios ha creado, todavía estamos respirando. Todavía estamos respirando. Mire, yo tengo un vehículo, si yo no le echo gasolina premium y le echo de la regular, inmediatamente arranco y comienza a zapatear. Tiene que ser con gasolina premium. Y nosotros hasta con el aire subcontaminado todavía estamos respirando. Mire qué perfecto es la obra de Dios, que aún en el maltrato que nosotros hemos hecho de todo lo que Dios ha creado y de todo lo que Dios ha hecho evidente para que tú y yo creamos en Él, todavía Dios lo sostiene. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es por esta causa, oiga lo que dice el texto, al terminar: de modo que ningún hombre tiene excusa para decir que Dios no existe, para decir que Dios no es el Dios que creó los cielos y la tierra, y que se ha manifestado al hombre de la manera en que se ha manifestado. Por eso dice la Biblia, la ira de Dios está sobre él. Y ahí está la mala noticia. Ahí está la mala noticia. Todo hombre, sobre todo hombre pende la ira de Dios. Dios está airado contra la humanidad pecadora. Y es una realidad. Por cuanto todos pecaron, inclusive dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. No pueden ver la gloria de Dios, no porque Dios no la haya revelado, sino porque el pecado se lo impide. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Te quieres seguir manteniendo en pecado? Si te quieres seguir manteniendo en pecado, si te quieres seguir manteniendo a espaldas de Dios, si te quieres seguir sosteniendo tus propios principios y tus propios pensamientos, que a Dios no le importa en lo más mínimo, entonces la ira de Dios va a seguir sobre ti. Y por eso dice la Escritura, la buena noticia: la ira de Dios cayó sobre la persona de Cristo para darnos libertad del juicio de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Él fue propiciación por nuestros pecados. Abra su Biblia en Romanos capítulo 3 y verso número 25. Vamos a leer desde el versículo 21. Romanos 3, 21 hasta el 25. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oiga, testificando por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, oiga, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios, sabiendo y conociendo que nosotros merecemos que su ira permanezca por la eternidad sobre nosotros y que vayamos al infierno eterno condenados por causa de nuestro pecado, Dios busca un medio justo, porque tiene que ser un medio justo, por el cual yo pueda salir libre de esa acusación justa que hay sobre mí. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios justifica al hombre pecador a través de la obra de Cristo,
como dice aquí la Escritura, a quien puso como propiciación por mis pecados y por tus pecados. ¿Y qué es propiciación? De acuerdo a lo que dice la Biblia. Cuando se habla de propiciación, se refiere a calmar la ira mediante el suministro de un sustituto. Dios no va a calmar su ira sobre nuestro pecado si alguien no paga justamente por nuestro pecado. Lo que estamos diciendo es que Dios nos sustituye en la paga de nuestro pecado, proporcionando a su Hijo unigénito que no cometió pecado y lo hace pecado para que nosotros quedemos libres y justificados ante su justicia. Eso es lo que dice la Biblia. No hay justificación para el hombre pecador si no es por Cristo, porque Cristo es el Hijo del Dios viviente que vino a este mundo sin pecado para tomar mi pecado y pagar en la cruz del Calvario lo que a ti y a mí nos tocaba pagar. Él es el sustituto que calma la ira de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé cómo el hombre no entiende esto. Bueno, sí, yo lo entiendo. Es que nuestra mente dañada por causa del pecado no puede entender la perfectísima justicia de Dios. Porque nosotros somos injustos. Por naturaleza somos injustos. Nosotros condenamos al otro por cosas que nosotros mismos hacemos. Mire ese barbarazo, se comió el semáforo en rojo. ¿Cuántas veces me he comido el semáforo en rojo? Uno hasta llega a decir, yo quisiera que hubiera un policía en la esquina para que lo esperaba con un bate 38 y cuando se vaya en rojo le haga así, ¡guap! Me estoy condenando a mí mismo. Pero la justicia del hombre siempre es para con el otro y no para contigo. ¿Por qué no podemos entender que estamos condenados porque somos pecadores? O aquí hay alguien que nunca ha cometido pecado. Levánteme la mano el que es santo, 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 que nunca ha cometido ningún pecado en esta tierra. Levánteme su mano. Me paso la vida 30 y pico de años haciendo esa pregunta por todos los lugares del mundo a donde me ha tocado predicar, y no he todavía encontrado una persona que pueda levantar honestamente su mano. Pero cuando decimos la paga del pecado es muerte, cuando tú dejas tu mano bajo, tú estás testificando contra ti delante de Dios y aceptando delante de Dios que lo que tú mereces es la muerte, separación de Dios eternamente, porque Dios es vida. Así dice la Escritura del Verbo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El que está separado de Dios, dice la Escritura, está muerto espiritualmente. Y vemos ahí que solamente cuando nosotros tenemos entendimiento de nuestro pecado, reconociéndonos no solamente nuestro pecado, sino la consecuencia que trae nuestro pecado. Porque no es el hecho de que yo sé que soy pecador. Bueno, sí, todo el mundo sabe que es pecador, pero ¿tú sabes cuál es la consecuencia? ¿Tú sabes lo que nosotros merecemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Si nosotros entendiéramos eso, pudiéramos comprender el amor de Dios hacia el hombre pecador. Pudiéramos aceptar el amor de Dios hacia el hombre pecador, y nosotros pudiéramos entender lo que es el pecado y lo que es la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Abra su Biblia en Juan capítulo número 16. Juan capítulo 16, verso 4. Y ahí vemos todavía la misericordia de Dios, enviando a su Espíritu Santo para convencernos a nosotros de pecado, de justicia y de juicio.
Y dice así la escritura: mas os he dicho estas cosas, le dice Cristo a los discípulos, para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esos son tres elementos importantísimos a entender sobre no solamente el hecho de que soy pecador, sino de acuerdo a la justicia de Dios, lo que yo merezco como hombre pecador, y aparte de todo hecho, la evidencia del juicio de Dios, porque Satanás ya ha sido juzgado. Y su único destino es el infierno. El lago de fuego que arde para siempre y que Dios ha preparado no solamente para él, sino para todos aquellos que rehúsen creer en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo Dios, y aquí está la tremenda y buena noticia, cómo Dios nos llama a aceptar ese regalo, ese sustituto, ese que calma su ira, ese que es propiciación por nuestros pecados? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice la palabra de Dios. Hechos 17, vaya a Hechos 17, capítulo número 30. Hechos 17, capítulo número 30. Note ahí lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo está allí hablando a los atenienses. Mire que no había gente más culta que los griegos. Se dice que el idioma más perfecto que existe en la tierra es el idioma griego. Es el idioma que tiene más caracteres para definir palabras o para definir, ¿verdad?, cualquier tipo de cosas en cuanto a su idioma. Y frente a los atenienses dice aquí la palabra de Dios que se paró allí el apóstol Pablo y les dijo: pero Dios, aún lo culto que ustedes son, eso lo estoy diciendo yo, aún lo culto que ustedes son, y todo lo que ustedes saben, déjenme decirle algo, dice aquí la palabra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y vamos a hacer un paréntesis ahí. Usted puede ser la persona más culta que existe sobre la tierra. Usted puede ser la persona más leída que exista sobre la tierra. Usted puede ser la persona más encumbrada y más exitosa humanamente hablando que existe sobre la tierra. Y usted sabe cómo dice la Biblia, que si usted no tiene a Cristo, usted es un ignorante. Eso es lo que dice la palabra. Porque al fin él cuenta, ¿cuántos años vas a pasar aquí en la tierra? Recuerde que de aquí nadie sale vivo. ¿Cuántos años? Échele, ¿cuántos años? Ahí estamos hablando de que yo amanecí doblado hoy, se lo confieso. Amanecí doblado con la espalda. El que no quiera dolor, muérase antes de los 40. El que no amanece con un dolor diferente después de los 40, que lo busquen, que se murió anoche. Esa es la realidad. La vieja mía me dice: estoy de barata. Le digo: mami, había que morirse joven y tú estás tarde. Para que no le dé dolor. Somos ignorantes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero lo más grande no es el hecho de que nosotros seamos lo que seamos en esta tierra, sino el hecho de que vamos a pasar la eternidad en el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios allí. Aun cuando seamos encumbrados, aun cuando seamos intelectuales, aun cuando tengamos conocimiento de todas las cosas de esta tierra, dice allí la palabra que Dios ha pasado los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos.
No sé si quieren que le defina la palabra todos en el griego y en el hebreo. ¿Quisieran? ¿Quisieran? Todos. Esa es la definición. Dice allí a todos los hombres, genérico, usted, mujer, hombre, en todo lugar, incluyendo esta pequeña isla, en todo lugar, ¿qué dice ahí? Que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? Es en el contexto en el cual estamos hablando, que yo estoy viviendo a espalda de Dios. Estoy viviendo a espalda de Dios y Dios me llama a que yo dé media vuelta y vaya hacia la persona de Dios. Eso es arrepentimiento. Que yo voy ahora a vivir la vida conforme a Dios, porque yo antes estaba viviendo en contra de Dios. Que ahora yo soy amigo de Dios, porque antes era enemigo de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia lo que nos está llamando aquí a tomar una decisión. No es que usted haga una oracioncita. Yo oigo personas que dicen, no, sí, ya lo oré al Señor, yo soy salvo, y después siguen embarrándose en su pecado. No es una oracioncita que usted hace, Señor, perdóname por mis pecados, que yo... No, una decisión. Como decían en la época de que yo era muchacho, con palabra de hombre. Que lo que yo digo lo cumplo con la ayuda de Dios, con la bendición del Espíritu del Señor. Dice allí en la Escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. El día que Cristo fue levantado de los muertos, ese día yo fui condenado. Ese día yo fui condenado eternamente si yo no creo en Él. El único antídoto, el único salvavidas, el único medio que Dios ha establecido para yo poder ser salvo es la persona de Cristo. Por eso dice la Biblia, y en ningún otro, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Si quiere buscarlo por allá por las nubes, encarámese. Pero bajo el cielo no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay. Esa es la justicia de Dios. Noten cómo dice el texto. Llegará un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con la verdadera justicia, dice allí la palabra, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra entonces? Que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por tu pecado, a morir por mi pecado. Oiga esto, a morir por tu pecado, a morir por mi pecado. ¿Para qué? Para que la ira de Dios fuera aplicada a Él y yo quedara justificado. Fíjese que la ira de Dios no fue suspendida, porque eso sería injusto de parte de Dios. Salvar al pecador sin que nadie muriese por él, sin ser pecador, sin tener un sustituto. Eso es como que usted mató a alguien, lo mandaron a cadena perpetua y el juez diga, no, sácalo. Miren, estos días yo sentí un dolor, una indignación, una impotencia cuando a esta joven que le dañaron su vida, caminando hacia su casa, y dos asaltantes o no sé cuántos le metieron un tiro y la dejaron ciega. Y de una manera tan bonachona, el juez dictamina uno solo, con no sé cuántos añitos de cárcel. Como dice ella,
Y yo condenada la vida entera sin ver. Cuando yo no hice nada para que eso me sucediera. Por eso Dios es justo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Dios es justo. Hoy cantamos un himno. Y abra su himnario ahí si lo tiene. O que lo puedan proyectar. El segundo himno que cantamos, el Victoria en Cristo. Oiga lo que dice ese himno, lo estuvimos cantando. Yo no sé si usted está consciente de lo que usted canta, pero oiga lo que dice esa estrofa del himno 434. Oiga lo que dice ahí, si me lo pueden proyectar. ¿Ah? La primera estrofa. Oh bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí, a ti también. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Oiga, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Gloria al Señor. Ahí está. Esa es la teología. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La ira de Dios fue aplicada a nosotros, no fue suspendida, y fue imputada en nosotros por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando este momento llega a nuestra vida y hacia el hombre pecador, entonces podemos entender la gracia de Dios manifestada a través de su amor. Si no, tú no puedes entender esto. Y para concluir, vemos aquí en la palabra que la ira de Dios, oiga, solamente podría ser calmada por un acto de justicia, por un acto de amor y por un acto de misericordia. Estas tres cosas tenían que estar presentes para que Dios te salvara a ti y me salvara a mí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, Dios tuvo que ejercer un acto de justicia. Y lo leímos en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo califica para cumplir la justicia, la medida de justicia de Dios, para justificarme y para calmar su ira. En segundo lugar, vemos que Jesucristo fue entregado por un acto de amor. Abra su Biblia en Juan capítulo 3 y verso 16. Un texto que usted se sabe casi de memoria. Pero vamos a leer hasta el 18. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque de tal manera, ahora usted está entendiendo el grado de amor que Dios ejerció sobre nosotros. Que no escatimó ni a su propio Hijo para entregarlo por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya usted y yo estamos condenados. La paga del pecado es la muerte, esa es la sentencia que tenemos. Ya estamos condenados. Cristo no vino a este mundo para condenarte ni para condenarme, porque yo estoy condenado. ¿Y qué dice aquí la palabra? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjense que la condenación no viene porque usted es un adúltero, o porque usted es un ladrón, o porque usted es un mentiroso, o porque usted es un chismoso, o porque usted es un asesino. No es por eso que viene la condenación. La condenación viene porque tú has pecado y, teniendo un medio de salvación, lo has negado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice allí la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te estás ahogando, te tiraron el salvavidas y tú te resistes a montarte en el salvavidas. Bebiste veneno
Y te están dando el antídoto para que no mueras. Y tú no quieres beberte el antídoto que es la sangre de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta acción de Dios, como vemos aquí, la describe el apóstol Juan como un acto incomprensible del amor de Dios. Abra su Biblia en Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí es que está el amor de Dios. Si no hubiese existido ese acto de justicia, así como ese acto de amor, dice aquí la Escritura, nosotros no hubiéramos podido calmar la ira de Dios que está sobre nosotros. Y por último, dice aquí, Jesucristo fue entregado por un acto de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el acto por el cual Dios no nos da lo que merecemos. Ya nosotros lo que merecemos al pecar es la muerte, la condenación y el infierno. Y Dios pudo dejar todo eso ahí. Todo eso ahí. Es como el acto de apelación o el indulto de los presos que están en la cárcel. Tienen derecho a apelar por un acto de misericordia. Tienen derecho a hacer, derecho no, porque no es un derecho. Tienen opción o lo pueden escoger para indultarlo una vez al año, según lo dictamine el presidente, que hace como la labor de Dios en ese momento. Por un acto de misericordia. Porque lo que él merece es seguir cumpliendo su condena, como nosotros. Morimos por nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Lo que merecemos es seguir muertos eternamente, irnos a morir salir de esta tierra y permanecer en el infierno eterno. Pero por un acto de misericordia, dice la palabra, Dios nos dio salvación. Vamos a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, verso 15. Romanos capítulo 9, verso 15. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Interesante. Vamos a leer desde el 14. Preguntas que se hace aquí el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pecador, y yo me explico eso mismo. Ora a Dios que Dios tenga de ti misericordia. Suplica a Dios, como tantos ejemplos en la Biblia que suplicaron al Señor que tuviese misericordia. Note lo que dice el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y note el versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quién? A nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y Dios, para salvarnos, ejerció misericordia sobre nosotros. Como dice allí la palabra, para poder ser salvos, para poder calmar la ira de Dios, era necesario un acto de justicia, un acto de amor y un acto de misericordia. ¿Qué nos queda? Abre el Salmo 2 y vamos a terminar aquí en la aplicación. Alma el Salmo 2, abra allí. Y versículo 11. Versículo 11. Si tú fuiste salvo,
y tú has sido salvo en Cristo o por medio de Cristo, dice la palabra que te queda un recurso para agradecer esa salvación. Dice aquí la palabra: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. No estamos lidiando con un Dios pusilánime. No estamos lidiando con un Dios medalaganario o un Dios que yo puedo hacer con Él lo que me venga en gana. Estamos lidiando con Jehová, el Dios de los ejércitos. Ese Dios que, como dice aquí la Escritura, ha soportado con paciencia nuestra rebeldía, nuestras malas actitudes, nuestra enemistad, nuestra soberbia, porque lo más grande es que nos creemos a alguien y no somos nada. Nuestra soberbia, y a pesar de todo eso, dice la Escritura, derramó su amor para con nosotros, para calmar su ira. Vamos a orar. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado, bendito sea tu nombre. Tú eres el único digno de adoración. Cada día más comprendemos por qué aquel ángel dijo: adora a Dios, porque Él es el espíritu de la profecía. No hay nadie que merezca ser adorado y reverenciado más que tú, porque tú eres nuestro hacedor, y a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hemos hecho, descartando y siendo rebeldes a tu llamado, tú todavía tienes paciencia. Te rogamos por tanto, oh Señor, que tú nos limpies con la sangre de Cristo. Padre, que cada día podamos vivir en santidad, en tu temor. Como dice tu palabra, sé santo porque yo soy santo. Y tú requieres santidad de tu pueblo. Por eso te rogamos, Señor, por tu iglesia, para que entendamos cuán serio es tratar contigo, cuán serio es vivir para ti, y que podamos, Señor, no solamente honrarte a ti, sino honrar a tu Hijo Jesucristo, servirte a ti y servir a tu Hijo Jesucristo con temor y con temblor. Padre, también te ruego por cada persona aquí presente que no te conoce, que todavía no ha apelado a tu oferta para calmar la ira que está sobre cada uno por su condición de pecador. Pero sabemos, Señor, que tú quieres salvar, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo porque tú te deleitas en salvar. Y en esta oportunidad, oh Dios, tú nos has dicho por tu palabra por qué debemos proceder al arrepentimiento. ¿Por qué debemos tomar la decisión de volver de nuestro pecado hacia ti y aceptar tus condiciones? Porque tú eres justo y tú justificas al que es de la fe de Jesús. Padre, si aquí hay alguna persona que está sin Cristo, te suplico,
Te imploro, Señor, que tú le salves. Que tú tengas misericordia, oh Dios, que tú puedas obrar en su corazón de manera radical y que tú puedas, Señor, salvarle. Padre, y que la gloria al final de todo sea para ti. Que sus vidas sean entregadas a ti. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, dándote la gloria, porque solamente tú la mereces. Ahora orando, su cabeza baja, por favor. Si en esta mañana usted ha comprendido el mensaje que Dios tiene para usted hoy. Usted no ha venido aquí por casualidad. Dios en su misericordia le ha traído para que usted oiga de su palabra, para que usted se exponga a su palabra. Y una vez más está tocando tu corazón, porque Él ha tenido misericordia. Si en esta mañana tú has comprendido tu condición delante de Dios, tú has visto por su palabra que su ira está sobre ti y tú quieres tener victoria en Cristo. Tú quieres ser librado de la ira de Dios. Ahí entre tú y Dios, toma la decisión de arrepentirte, de experimentar ese nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos. Entrega tu alma al Señor. Arrepiéntete de tus pecados y toma la decisión de nacer una nueva vida en Cristo, siguiendo las demandas de Cristo y solamente de Cristo. Dios está esperando por tu decisión. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. No sé si mañana vas a poder tener otra oportunidad, pero hoy Dios te está dando esa oportunidad. Y queremos guiarte a Cristo. Si tú has tomado esa decisión, ahí en el silencio de tu asiento entre tú y Dios, si sabes que eres pecador, si sabes que Jesucristo ha muerto por ti para salvarte, cumpliendo la medida de justicia de Dios. Si tú sabes que Dios levantó de los muertos para darte fe y crees en Él, y has hecho esta decisión ante el Señor, me gustaría dar gracias a Dios por ti. Házmelo saber levantando tu mano. Y voy a dar gracias a Dios por tu decisión. ¿Alguien así? Amén. Amén. Puede bajarla. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Que no se avergüenza de ser un hijo de Dios. Que no se avergüenza de ser perdonado, de creer en Cristo. ¿Alguien más? Amén. Esta es una decisión voluntaria. Como dice la palabra, todavía el Señor soporta por su misericordia, hasta el día en que ya no haya más oportunidad para ti ni para aquellos que no han creído. ¿Alguien más? Padre nuestro, yo veo las manos, pero tú ves los corazones. Solamente en ti, oh Dios, hay salvación.
Y te doy gracias por cada una de estas personas que han testificado tomar la decisión de volverse a ti. Padre, bendíceles, ayúdales, que por medio de tu Espíritu, oh Señor, puedan crecer hasta la estatura de la plenitud de Jesucristo y que puedan glorificarte con sus vidas siendo testigos en esta tierra hasta el día, Señor, en que se encuentren contigo en los cielos. Padre, y que al final de todo podamos glorificarte a ti. Bendíceles, oh Señor, y te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.